La policía del Brasil allanó la casa del presidente de la Cámara de Diputados en Brasilia, su casa en Río de Janeiro y su oficina. Él ha sido el que ha impulsado el impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff. Él culpa de estas acciones al gobierno. La policía de Brasil allanó la casa del presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, principal rival político de la presidenta Dilma Rousseff, que dio trámite al proceso de impeachment, juicio político, en su contra y que está acusado de corrupción en el megaescándalo de Petrobras. Agentes realizaban búsquedas desde temprano en la residencia de Cunha en Brasilia. La operación ocurre simultáneamente en varios estados de Brasil, involucra a otras autoridades federales y, según informó la policía, busca evitar que pruebas importantes sean destruidas por los investigados. Eduardo Cunha, un poderoso legislador evangélico que le declaró la guerra al gobierno y polémico jefe de diputados, fue acusado por la Fiscalía en agosto de haber cobrado sobornos por al menos 5 millones de dólares de la red de corrupción que funcionaba dentro de la mayor empresa del país. Aceptó el 2 de diciembre un pedido de impeachment contra Dilma Rousseff, paso inicial para juzgar a la presidenta, que transita su segundo mandato con una popularidad del 10% y una profunda recesión económica. Su anuncio, pocos días antes del receso del verano del Parlamento, provocó un cimbronazo en el Congreso, donde legisladores oficialistas y opositores protagonizaron discusiones, tumultos y peleas en los primeros pasos para decidir el destino de la presidenta. La Corte Suprema puso en suspenso el proceso y se pronunciará este miércoles sobre la validez de lo avanzado hasta ahora. El pedido de destitución presentado en su contra por 3 abogados lo acusa de haber maquillado las cuentas públicas en el 2014 y 2015, de haber ordenado aumentos de gastos que requerían permiso previo del Congreso. La policía en Brasil ha allanado la casa del presidente de la Cámara de Diputados en Brasilia, una residencia oficial. Ha allanado también su casa en Río de Janeiro, ha allanado su oficina, se ha quedado con su celular o más de uno. Ha allanado también sedes del partido PMDB, parte del cual está aliado con Dilma Rousseff, parte del cual pertenece al ala de Cunha, que es el ala opositora. En Alagoas hay otros importantes dirigentes del PMDB cuyas casas también han sido allanadas, y Eduardo Cunha ha salido a decir que esto es una campaña en su contra para tapar el robo que ha sido del Partido de los Trabajadores a Petrobras, donde se origina la operación Lava Jato, y para tratar de salir del foco, dice Eduardo Cunha, y lo que señala es que de inmediato el PMDB debe dejar de estar aliado con el gobierno. Bueno, es que Cunha es gracioso, ¿no? Porque primero dicen no tener cuentas en el extranjero. Cuando se formulan cargos en su contra por haber recibido sobornos en el escándalo de corrupción de Petrobras, se le descubre casi simultáneamente cuentas en el extranjero por un monto más o menos equivalente a los sobornos que se le acusa habría recibido, unos 5 millones de dólares. Cuando ocurre todo eso, él, que había recibido varios pedidos de juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff y no los había procesado, empieza a procesar uno, el más endeble probablemente de todos, y todo parece indicar que para llegar a este punto, que cuando la policía empezara a ya no solo acusarlo, sino a allanar sus viviendas, por decir que es una maniobra política en su contra porque está dando trámite al juicio político contra Dilma Rousseff. Pero en primer lugar, él primero se metió en líos judiciales y luego inició el trámite para un juicio político. Y en segundo lugar, si algo se puede decir en favor del Poder Judicial brasileño, es que está investigando a quien caiga, ¿no? Sí. Empresarios y políticos por igual, políticos del PT, del PMDB. Claro, básicamente de partidos oficialistas, porque finalmente esto ha ocurrido durante los gobiernos del PT. Claro, lo que dice Cunha es una campaña contra el PMDB, pero le recuerdan que no, que hay figuras importantes del Partido de los Trabajadores que están también en esta empresa, como José Dirceu, por ejemplo, uno de los hombres cercanos a Lula. Claro, además acá se revela una de las paradojas del gobierno del PT. Cuando no tenían, durante la primera gestión de Lula da Silva, mayoría en el Congreso, los primeros actos de corrupción fueron para comprar votos de congresistas, entre otros partidos del PMDB. Mensalao. El Mensalao. Y claro, los del PT, dándose cuenta de que podían disponer de fondos públicos para sobornar opositores y convertirlos
en votantes del oficialismo en el Congreso, empezaron a usar fondos públicos para su propia corrupción. Y entonces ahora todo está estallando simultáneamente. Y eso lo decían comentaristas, periodistas en una mesa redonda hoy en O Globo, ¿no? Decían, bueno, la oposición está muy mal, es un desastre, el gobierno también, pero no está mal que estés, porque hay algo bueno, está saliendo toda la luz. Sí. O casi todo, no sabemos cuánto. Bueno, Guatemala y Brasil son una muestra de algo que solo puede ocurrir en democracia, que haya un poder judicial independiente del poder político, que cuando todo está podrido en la esfera de la política, pueda destituir un presidente en el caso de Guatemala e investigar caiga quien caiga en el caso de Brasil. Ahora, vamos a ver cómo avanza esta operación policial en Brasil, porque según los medios brasileños también la policía está investigando a personajes allegados al presidente de la Cámara de Senadores, que no se ha separado de Dilma Rousseff, es parte del PMDB, pero continúa siendo aliado. Así que veamos si en algún momento toman en cuenta esta recomendación de Cunha, que sonó más amenaza, ¿no? Dijo, el PMDB tiene que decidir rápidamente su salida de este gobierno. El problema para el PMDB es que si este gobierno cae, ellos se van a hundir más abajo aún probablemente que el propio PT. Seguimos en nuestra región. Mauricio Macri, el presidente de la Argentina, nombró a 2 jueces de la Corte Suprema por decreto, amparándose en el artículo 99 de la Constitución de su país. La medida ha despertado el rechazo en algunos sectores de la oposición. Fue su promesa de campaña. El presidente argentino Mauricio Macri anunció la eliminación de los impuestos a las exportaciones agrícolas en momento en que los stocks mundiales son abundantes y sus precios bajos. Con esta decisión, considerada histórica por las organizaciones del campo, busca elevar la producción y venta del país y que los empresarios del rubro liquiden el stock retenido. Además, es una medida para aumentar las reservas del Banco Central por debajo de 25.000 millones de dólares. Como prometí durante toda la campaña, apostar a su capacidad de crecer, a su capacidad de duplicar la producción agropecuaria de este país, dando una señal clara. Hoy, apenas aterrice de vuelta en la ciudad de Buenos Aires, voy a firmar el decreto por el cual la Argentina pasa a tener retención cero a las exportaciones regionales. Los cultivos de trigo y maíz quedan totalmente exonerados y la soya pasa del 35 al 30% según el Ministerio de Agricultura. La reducción de ingresos a las arcas públicas por esta medida se compensará en parte por el aumento de los impuestos a las ganancias de los productores. Por otra parte, Macri también designó en una comisión por un año al exministro de Justicia y Derechos Humanos, Horacio Daniel Rosati, y al rector de la Universidad de San Andrés, Carlos Fernando Rosenkrantz, como jueces de la Corte Suprema de Justicia Argentina. Tanto la oposición como algunos aliados de Cambiemos se manifestaron en contra de la decisión del presidente argentino por considerar que no son jueces independientes. El desafío de exportar, de invertir, de innovar. Claro, la medida es polémica, lo que se consenso es en la calidad de los jueces nombrados por decreto. Sergio Massa, que quedó tercero en las elecciones y fue clave para el resultado dicho, son intachables los jueces, pero la forma en que se ha hecho es horrible, pero aparentemente no es ilegal. Sí, hay discusiones, pero hay gente que critica la medida que sin embargo concede que no sería ilegal. El tema es que, digamos, los jueces de la Corte Suprema requieren ser elegidos por una mayoría calificada del Congreso y se suponía que Macri iba a intentar forjar consensos y de hecho lo dijo explícitamente y lo primero que hace es tomar esta decisión unilateral y la pregunta que algunos se formulan es ¿qué decisiones espera tomar de aquí a marzo, que es hasta donde van a tener vigencia estos nombramientos sin tener que pasar por el Congreso? O sea, mientras que el Congreso está en receso. Claro. Que puedan llegar qué decisiones va a tomar de aquí a marzo, que puedan llegar a la Corte Suprema y para la que requiere una mayoría. No hay una respuesta clara. En todo caso, lo que queda claro es que este nombramiento, si no obtienen estos 2 jueces los 2/3 de los votos en el Senado, si mal no recuerdo, sí, en marzo tendrían que dejar el cargo. O sea, esto es temporal, ¿no? Y ha sido hecho antes, y recuerdan además por uno de los patriarcas de la democracia argentina como Bartolomé Mitre. Entonces sí están citando que tiene antecedentes, ¿no? Veamos cuál es el futuro. El gobierno colombiano y el equipo negociador de las FARC anunciaron en Cuba haber alcanzado un acuerdo a favor de las víctimas del conflicto armado en ese país.
En presencia de una delegación de 10 víctimas del conflicto armado de Colombia, Iván Márquez y Humberto de la Calle, jefes de los equipos negociadores de las FARC y el gobierno respectivamente, firmaron un histórico pacto a favor de las víctimas. Este prevé la creación de un sistema de justicia y reparación para los damnificados de ese conflicto, uno de los puntos más complicados en las conversaciones de paz que se llevan adelante en Cuba. Por primera vez en el mundo, de común acuerdo, en medio de un conflicto vivo y por convenio entre las partes, se crea una jurisdicción que se basa en el reconocimiento de responsabilidad, en el reconocimiento de verdad, en el compromiso de reparación. Es un sistema que aplica a todos. No es una puerta a la impunidad. No hay violencia buena. No hay violencia buena. En la ceremonia se dio a conocer el documento íntegro del acuerdo que abarca los componentes de verdad, reparación y garantías de no repetición, además del sistema de justicia transicional que se aplicará a los responsables del conflicto. Se sabe que se otorgará amnistía para los guerrilleros que no estén implicados en secuestros, violencia sexual y únicamente estén acusados de levantarse en armas contra el Estado. Las FARC y el gobierno se comprometieron a firmar la paz de forma definitiva antes del 23 de marzo de 2016, tras un histórico apretón de manos en Cuba entre el presidente Juan Manuel Santos y el líder de la guerrilla Timo León Jiménez el 23 de septiembre, por lo que la suscripción de este acuerdo encamina los diálogos hacia un desenlace satisfactorio. Nos permiten ver cada vez más claro el fin de la guerra. En presencia de una delegación de... Una pausa y volvemos con más. Esta semana en Metrópolis, el miércoles, Dactilares nos presenta 5+1, recopilación de